del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural de... Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos, buena siesta. Este es el programa número 49 de Rural Hoy, el espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. Es jueves 13 de noviembre y tenemos 27 grados con 7 décimas a esta hora de la tarde, son las 15:03. Así que sean todos muy bienvenidos. Recuerden que pueden escucharnos en Radio Hoy FM 96.9. Seguirnos en el streaming a través de la página de Facebook de reconquistahoy.com y también está la opción de radio online por medio de radiohoy.com. También recordamos, como siempre, que están disponibles todos los episodios, todos los capítulos de este programa de cada jueves en nuestra cuenta de Spotify, que la pueden encontrar simplemente como Rural Hoy, y también en el YouTube de Sociedad Rural de Reconquista pueden repasar uno por uno los hasta ahora 48 programas con distintas temáticas, con invitados, con opiniones, con análisis. Hablamos de todo un poco ya en estos 48 programas que, como lo decíamos el jueves pasado, el próximo programa, el número 50, ya estaríamos dentro del primer aniversario de este proyecto de Sociedad Rural que nació y que fue de a poquito dando pasos. Y hoy estamos llegando al capítulo número 49 ya. Estamos muy contentos, obviamente, con este espacio, con las visitas que recibimos, con las devoluciones que recibimos, con las sugerencias que muchos nos acercaron y sobre todo con los temas que tratamos, que entendemos son de interés para el sector agropecuario, para los productores, para la gente que vive en el campo en general. Y como decía, es muy amplio el espectro de temas que hemos tratado. Hoy jueves 13 de noviembre nos vamos a seguir moviendo dentro de lo que tiene que ver con la producción. Vamos a hablar del manejo de bosques con ganadería integrada. Un tema que lo introducimos un poquito en aquel programa donde hablamos con técnicos de INTA, pero cuando hablamos de ley de bosques. Hicimos una mención al final, como siempre nos quedamos sin tiempo, no nos alcanzó la hora, pero hoy vamos a profundizar. Enseguidita está llegando Augusto Gastaldo, tenemos algunas noticias para comentar antes. Sigue avanzando la exitosísima campaña de trigo 2025 y estamos muy cerquita de comenzar con la campaña de soja. Presentamos a Alfredo y enseguida les voy a contar quién nos acompaña hoy y profundizaremos sobre el tema de manejo de bosques con ganadería integrada. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando, encontralo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy.
Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Está con nosotros en la mesa Germán Castro, que es ingeniero agrónomo, y ahora vamos a contar un poco más de su formación. Actualmente desempeñándose en INTA, como siempre lo decimos, INTA es nuestra usina de conocimiento y la que nos brinda la mayoría de los invitados para este programa. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vos sabés que, bueno, lo charlábamos recién fuera del aire, le vamos a contar a la gente que sos ingeniero agrónomo y tenés una formación también muy amplia en, quizá inesperado para uno que está escuchando a un ingeniero agrónomo, en antropología. Sí, señor, de posgrado. Posgrado en antropología, Sí. pero seguís formándote también. Hoy día ya no, porque de alguna manera me seguí formando en agronomía con INTA, pero siempre una materia pendiente completar por ahí estudios también en antropología. En antropología. ¿Cómo congeniamos esas dos áreas de conocimiento? ¿Vos por qué fuiste diversificando de esa forma? A ver, los técnicos en el campo, nosotros como andamos en el campo todo el tiempo trabajamos con productores, ¿no? Más allá que los ganaderos, nuestro tema son las vacas o las cabras, uno trabaja con gente. Y trabajando hace unos años con un grupo de productores, me costaba bastante entender los modos en que ellos manejaban su ganado, su economía, el agua. Y uno siempre, va observando atentamente. Nosotros aprendemos, los técnicos aprendemos mucho de los productores. Muchas veces lo que compartimos lo hacemos a partir de cosas que vamos viendo de otros lados o de otros productores, que podemos también validar un poco con nuestro conocimiento científico, pero mucho aprendemos del terreno. Y entonces ahí me empezaron a salir preguntas, ¿no? Que la agronomía no me respondía. Y gracias a mis profesores, porque uno tiene eso que uno siempre queda en contacto en la universidad con profesores que son referentes, además, gente que sabe mucho. A partir de la invitación de ellos, ¿no? De un profe muy caminador, muy observador, es que me inicio en antropología, empiezo con la antropología que estudia el ambiente, después la tecnología, y así me entiendo, ¿no? Después en la social, en la política, que tienen mucho de agronomía. Y bueno, sí, es raro, pero la verdad que me dio herramientas para entender cómo funcionan los establecimientos. ¿No? O sea, la toma de decisiones era lo que a vos por ahí no lo entendías. Claro, y después uno ya en la vida profesional, yo ya con más años, te das cuenta que las decisiones que toman los productores tienen mucho más que ver con lo financiero, con lo económico, en cómo está organizada su familia, la herencia, el oficio, a quién se lo dejan, que con aspectos puramente técnicos, llamémosle, u ambientales, ¿no? Entonces, eso... Es una ensalada compleja. Es complejo. ¿Y te ayudó la antropología para eso? Sí, te da herramientas, como yo creo que muchos agrónomos se han especializado en administración, ¿no? Hay muchos colegas que o se forman en posgrado que tienen que ver con administración o con economía, o cada vez más, ¿no? Con el agro, que es una actividad económica central en este país, ¿no? Te iba a preguntar, ¿trabajaste siempre por acá en esta zona? No, ¿No? yo me formé en Córdoba. Si bien me crié en el norte de Santa Fe, me formé en Córdoba, en grado, en posgrado, y trabajé en el NOA muchos años, en Córdoba, en Santiago, en Catamarca, antes de, por vuelta de la vida, terminar nuevamente en Reconquista. Porque te iba a preguntar, yo de antropología estudié muy poquito en el profesorado de historia, muy básico, una antropología de un año. Sí. Y quería preguntarte si vos podés detectar diferencias, porque también, como la antropología estudia al hombre, ¿no? Por definición, el productor de esta zona con el productor de otra zona, si podés identificar perfiles distintos o no. Uy, lo que tiene el norte de Santa Fe
a diferencia de otras zonas que tienen mucha diversidad de productores. Parece trillado decirlo, que es muy distinto un colono de alguien del oeste o de alguien de un correntino que vive y trabaja en la isla. Pero el norte de Santa Fe es muy distinto, todo muy distinto. Zona que va, los productores piensan de distinta manera, usan el ambiente de distinta manera. Hay muchísima diversidad. Eso es impresionante cómo se refleja en los manejos ganaderos, ¿no? En lo concreto que nosotros hablamos con ellos. Claro. Y cómo los técnicos nos tenemos que adaptar a esas diferencias también, ¿no? Exacto. Muy, muy interesante. Bienvenido, Augusto. Buenas tardes. Bueno, bien? muchas gracias. Sí, tardanza nuevamente. No, estoy llegando del campo. Pero venía escuchando con atención. Bueno, bienvenido Germán, Gracias. alias el Chango. Ah, esa Castro. parte no sabía. Sí, gran valor que tenemos acá en Chango nuestro INTA de Reconquista. Y bueno, venía escuchando con atención y claro que la antropología le ayudó a entender a los bichos raros que somos los productores, ¿no? Sí. Ojo que porque incluso... para ayudarnos hay que entendernos Claro, por primero. supuesto, Así que clave. yo creo que su profesión fue clave para, bueno, él lo explicaba bien, para todo el desarrollo y ese entendimiento, esa conexión que hay que tener entre el técnico y el productor para comenzar un trabajo, un camino de labor, ¿no? En conjunto. Así que sí, coincido con él. Y bueno, y pensaba también esto de que él decía la diversidad que tenemos no solamente de ambiente productivo, sino también en la idiosincrasia de los productores. Claro. Y en muy pocos kilómetros se ve eso, ¿no? Muy pocos kilómetros en las mismas comunidades, lo comentamos siempre. Uno agarra la 40S, hace la Potasa, Nicanor Molina, el Arazá. Llegaste a la ruta 3, doblaste el 300, o sea, doblaste a la derecha, tenés el 302, Garabato, son como mundos diferentes, hiciste 20, 30 kilómetros. Claro. Y eso se refleja también en lo productivo, en lo social, en la idiosincrasia de los productores, en la toma de decisiones. Sin duda que es una región compleja y diversa. Para hablar 14 horas y... Para invitarlo para otro Sí. programa. Para hablar de antropología. Hablar de antropología. Exclusivamente. Bueno, Sí. el 4071-49, el WhatsApp de Rural Hoy, para mandarnos sus consultas, sus dudas. El tema del día, decía, es manejo de bosques con ganadería integrada. Recordás, Augusto, que más o menos lo mencionamos cuando hablamos de ley de bosques. Exactamente. Es lo que decíamos al principio, pero la idea es profundizar en esto, ¿no? Profundizar en eso y también en algunas variedades de forrajeras que viene trabajando el Chango de hace largo tiempo acá en nuestra experimental. Bueno, para ir de lo general a lo particular, por si todavía alguno no conoce el concepto, ¿qué sería esto de, si bien el nombre un poco ya lo dice, manejo de bosques con ganadería integrada? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, es considerar que no sé, la mitad de la ganadería en el norte de Santa Fe se hace en bosque o en algo relacionado al bosque, y que darle la importancia a todos los componentes del sistema, no solo al animal o al forraje, sino también al árbol, con la función que cumple, ¿no? Al árbol, a los arbustos, con las funciones que cumplen de refugio, de reparo a la misma vegetación, de regulación hídrica, ¿no? Es como valorar un poco lo que los técnicos les llamamos los servicios ambientales, que estos ambientes, que no son fáciles, brindan para la misma producción, ¿no? Y para la vida de la gente. El equilibrio sería uno de los ejes, o la sostenibilidad. Claro, a ver, el bosque va a seguir estando porque es el ambiente que estaba antes que nosotros llegáramos. Claro. Entonces siempre va a intentar volver. Los humanos lo hemos trabajado. Mi abuelo era chacarero y todavía luchó contra el monte sacándolo, y mi otro abuelo era ganadero y toda la vida convivió de otra manera con él, ¿no? Y lo que sí es que el monte, el bosque siempre va a estar, ¿no? Siempre va a querer volver. El punto es cómo dejamos de luchar con él, cómo nos amigamos
y cómo lo empezamos a manejar, ¿no? Todos sabemos, no es un ambiente fácil, no hay recetas, cuando hablamos de diversidad, los tipos boscosos en Santa Fe, los tipos de bosque que hay, para que ustedes sepan, no hay provincia en Argentina que tenga la diversidad. Nosotros tenemos selva, de la selva que viene del Atlántico, ¿no? La selva que está en la costa del mar de Brasil, la Mata Atlántica, tenemos la misma selva que baja por el Paraná, que se cruza con el Chaco, con el bosque chaqueño, que es lo que más abunda después del Amazonas en Sudamérica, es el ambiente más grande. Y ese ambiente chaqueño, a su vez, hacia el sur va perdiendo especies y se transforma, lo llaman espinal, ¿no? Entonces, tenemos 3 tipos de bosque distintos, con cada uno diferentes árboles, o sea, es altísima la diversidad que hay. Por lo tanto, no se puede aplicar una receta, ¿no? Uno no puede entrar y decir como si fuera un cultivo de maíz, la fecha de siembra. No, esto no hay forma, ¿no? Cada productor tiene que analizar bien qué es lo que tiene. Entonces, hablaban comprender las personas, también hay que tratar de comprender el bosque. Claro. Y ver cómo no meter la pata, ¿no? Cómo ir despacito con el bosque. Ese tipo de monte selvático, sí, que digamos de alguna manera lo trae el río Paraná. Sí. ¿Qué características tiene a diferencia del monte chaqueño? ¿Cómo se lo puede diferenciar fácilmente? Bueno, vos en tu campo tenés una fracción, tenés un poquito, ¿no? Nosotros le llamamos bosque denso mixto. La palabra lo dice, mixto porque tiene de tener 4 o 5 árboles principales, quebracho, algarrobo, chañar, tenés 48. Por mencionar algunos, guaraniná, espina corona, guayacán, todos árboles que dan fruta en otra época del año, que no es la clásica del algarrobo, que son muy importantes para la alimentación de los animales. Y a su vez denso porque son bosques muy oscuros, por lo tupido que son, y que la vegetación herbácea le cuesta mucho crecer abajo. Entonces, y abunda, por lo tanto, los cardos que se adaptan a esa sombra, ¿no? El cardo chuza, el cardo gancho, que tanto nos hacen renegar, ¿no? Pero es porque es la alta diversidad de especies que tienen, y abajo de eso hay ñangapirí, hay cuantas de esas plantas más bajas, ¿no? Esas son características que le da la selva, claro, la selva. Es lo que heredamos que nos dejó el Paraná, ¿no? Y que se mezcla, hace como una transición con el ámbito chaqueño, que por ahí es más fácil de manejar, ¿no? Uno se va para Santiago del Estero y ves que es más sencillo trabajar debajo de un algarrobo, no es tan complicado, ¿no? Son bosques más homogéneos. Nuestros bosques son menos especies, a lo mejor. Tiene muchas más especies. Tiene menos especies el chaqueño, claro, es más pobre. La riqueza se la da el Paraná. ¿Sí? Claro, como vos decías, en Santiago, a la vez, especies de árboles más altos y menos, ¿cómo le llamamos? Menos mugre abajo, claro. menos... Sí, mucho más, con fuste mucho más derecho, más tipo árbol. Nosotros tenemos mucho más arbustos y más de 50 arbustos. Siempre descubrimos uno nuevo que no estaba referenciado para Santa Fe. Ayer, un proyecto nacional de INTA, por ejemplo, nos invitó a participar al norte de Santa Fe para investigar. Hoy se le contaba a Daniela Vitti, se lo contaba porque me sorprendió. Nos invitó a participar en un proyecto que está averiguando cuál de las 7 especies de lapacho que hay en Argentina tenemos en el norte de Santa Fe. Porque nosotros creemos que tenemos una. Y resulta ser que ya hay referenciadas 2 y probablemente haya más todavía. 2 más, ¿no? Claro. O sea, en el norte de Santa Fe no terminamos de conocer lo que hay. Todavía no sabemos. Todavía, y hay especies que nos siguen apareciendo referenciadas para otras provincias más del norte, para Misiones. Ni hablemos de orquídea, ni hablemos de... El lapacho no es autóctono. Sí, es autóctono. Y es ¿Sí? autóctono en el norte de Santa Fe, claro. O sea, una de esas especies es... No solo tenemos esa, no solo tenemos Tabebuia nodosa en latín, ¿no? Sino tenemos 2 o 3 más. Es una tesis de una becaria que trabaja con nosotros, Romina Beltrán, tiene referenciada por lo menos una más. Y seguramente tenemos las que se están averiguando, seguramente estén ahí, pero lo que pasa es que no las conocemos, ¿no? Nunca terminamos de conocer la diversidad que tenemos en el norte de Santa Fe. Yo siempre digo, si traemos un rosarino a un lugar, a un campo que yo siempre voy, al Rabón, digo, lo aterrizo acá y cree que está en Misiones. Es que es eso, ¿no? Tenemos el norte de Santa Fe, tenemos Misiones, solamente que no lo terminamos de conocer.
Consultarte, recuerdo de la época de la secundaria cuando se empezaba a hablar del silvopastoril. Sí. ¿Es lo mismo o es una manera de manejar el monte con ganadería integrada? Y que nosotros hace 10 años en INTAS tomamos esto de los silvopastoril, que estaba más desarrollado para el Santiago, ¿no? De esto de la siembra de pastura. Pastura es mi especialidad. Bajo el monte es lo que yo hice cuando me recibí, ¿no? Yo me dediqué a sembrar gatón pan y grama rode bajo los algarrobos, bajo los quebrachos, y es mi pasión y yo siempre lo voy a hacer porque me parece que la solución del forraje pasa por ahí, pasa por debajo del árbol. Pero nos dimos cuenta que eso nos quedamos cortos, ¿no? Que no solo poner una pastura debajo de los árboles, sino también esto de tratar de preservar la diversidad que tiene el bosque, porque siempre otros árboles y otros arbustos cumplen su función. No solo como forrajero, por algo que los productores guardan el monte para el invierno como reserva, y porque la vaca ramonea todos los arbustos que hay debajo, ¿no? Y eso los arbustos tienen 3 o 4 veces más calidad que una pastura, por más que sean poco volumen, tienen muchísima calidad. Y esa diversidad nos sirve para el invierno, sino además nos sirve para reparo, en invierno incluso, cada vez más nos sirve para reparo en verano. Entonces no es tan sencillo como solo dejar los algarrobos o solo dejar los quebrachos, ¿no? Es más complejo que esto. Ni hablemos de los bosques que tenemos en el norte de Santa Fe, que tienen otras especies. Pero volviendo al silvopastoril, en INTA se ha hecho alguna experiencia hace algunos años. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué no se promueve más o no se promociona? Hay una cuestión que también tiene que ver con la industria, o sea, la demanda después de esa madera en el caso de monte implantado. Y seguro que si hubiera más interés en la madera, porque hay madera aprovechable en el norte de Santa Fe, la hay, porque hay especies maderables. No hay una industria desarrollada como Santiago del Estero, como Chaco. O Misiones. ¿No? O en Misiones. Si lo hubiera, del bosque nativo mismo, ¿no? Si lo hubiera, probablemente habría mucha más gente interesada en aprovechar eso. Si bien hay algunas carpinterías y gente que sí lo utiliza, los postes que se sacan del campo para autoconsumo, que si uno los pone en valor, es mucho dinero. No hay mucho uso para madera, para construcción o para muebles, que es darle como valor a la madera. Si yo les muestro, siempre en las charlas con productores para MBG, yo pongo una imagen de un camión cargado de leña o rollizos de madera y al lado uno con una jaula de terneros. ¿Dónde está el progreso? Y evidentemente la degradación es vista a la leña y el progreso es visto al animal, ¿no? Y esa madera también puede ser progreso, ¿no? Es cuestión que ¿qué hacemos con esa madera? Y sí, la industria, como vos decís, necesita mucha leña, pero le podemos dar valor a la madera que sacamos también. Le podemos utilizar de otra manera. Eso un poco respondiendo a cómo utilizar de otra manera el monte, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos mirar de ahí? Ni hablemos de que el monte, además de ganado, se hace apicultura y que es muy importante en Santa Fe. Somos uno de los principales países exportadores. No es algo a no considerar, la diversidad de flores que provee el monte, que provee mucho más, y sobre todo en una época donde no hay otros cultivos, donde todavía no está el girasol, donde todavía, entonces es fundamental, muchos productores llevan sus abejas cuando el aromito empieza a abrir flor, entonces bueno, es un poco reconocer. Porque aparte es más sostenido en el tiempo. Además, como es mucho más diverso, las curvas de floración están mucho más extendidas, entonces obviamente que hay que combinarlo con la agricultura, ¿no? Que la agricultura es base de la apicultura, pero el monte es estratégico en ciertos momentos. Sin duda. Un productor que por ahí dice, me sirve más limpiar todo lo que es arbusto y hacer pastura. Sí. ¿Qué le podemos decir? ¿Y qué función cumple el arbusto? Donde no está el árbol, el arbusto es la única sombra. Si yo le dijera que tuviera arbustos, y siempre, el animal sin sombra ya no se puede considerar, ¿no? Yo no sé si ustedes pudieron hablar de bienestar animal. Sí, pero nos visitó Marcela Menicelli con respecto a ese tema. Y este año con Marcela hicimos una prueba de medir bienestar animal en monte
y fuera del monte. Eso nos contó, sí. Y, bueno, les habrá contado lo importante que es tener sombra, ¿no? Aunque sea un arbusto, aunque el arbusto tenga 2 metros, poder contar con sombra para el animal, ¿no? Sí. Y por un lado eso. Por otro lado, uno cree que con el campo bien despejado abajo, la pastura va a crecer mejor. Yo voy a romper un mito de los que hacemos ecofisiología, conocemos, ¿no? Las plantas crecen mejor cuando el ambiente es más asfixiante. O sea, cuando el ambiente está más pesado, mientras más mosquitos hay dentro del monte, las pasturas más crecen. Entonces, sacar y dejar limpio abajo, las pasturas están más expuestas al viento, cierran los estomas para no perder agua, no son tontas las plantas, y dejan de crecer cuando cierran los estomas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener un ambiente húmedo debajo del monte. Microclima. El microclima que es en contra de los humanos es a favor de las plantas. Entonces, bueno, ahí hay que encontrar un equilibrio. Y también del animal, ¿no? Porque los mosquitos complican mucho el manejo dentro del monte. Entonces, el mosquito, muchas veces el animal no entra al reparo porque está lleno de mosquitos. Entonces, bueno, ahí hay que encontrar un equilibrio. El equilibrio pasa por un porcentaje de arbustos, que hay que ver cuáles son, obviamente, los menos molestos, los menos mugre, como vos le decías recién, los más fáciles de manejar, los que... yo empezaría por los que son más fáciles de tratar, ¿no? Hay arbustos que ni el control químico siquiera los seca, ¿no? O rebrotan muy fácil. Bueno, eso, aprender a convivir, ¿no? Están ahí, no voy a luchar contra ellos, más vale me enfoco en lo que es más fácil. Porque yo entiendo, por lo que hablamos hace un rato, que las decisiones pasan más por lo financiero, el dinero que tengo para hacer estos trabajos, o por lo económico, con quién lo hago, en qué momento. ¿Y cuánto me rinde? ¿Y cuánto te rinde? A ver, rendir rinde. Tener un buen sector del campo en un momento del año crítico como el invierno, o tener sombra en verano, ya hoy día ya casi no se discute, ¿no? O sea, todos los productores valoran esa porción de monte que tienen en el campo. El punto es cómo lo hacemos de una manera que no hacemos un elefante en un bazar, ¿no? Cómo vamos despacito. Yo creo que vos, Augusto, vos también aprendiste esto de que primero son las picadas para poder parcelar, para poder manejar de manera rotativa el pastoreo. Después uno va empezando a ver qué sector empieza a tratar, ¿no? A podar, ralear, pero uno nunca entra borrando todo lo que hay, y porque el monte va a responder de la misma manera, ¿no? Va a responder mucho más agresivamente si hacemos eso. 4071 49, el número de WhatsApp de Rural Hoy. Hacemos una breve pausa y seguimos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Seguimos. La siguiente pregunta, Germán, es por ¿cuánto pudiste ver que los productores acá en nuestra zona hagan manejo de bosque? Yo creo que todo de alguna manera lo hacen. De la manera que largan las vacas dentro del monte ya hay un manejo. Ya cuenta como manejo. Claro. Sí, el punto, bueno, muchos productores, como hablábamos recién con Augusto, vos tenés tu campo, lo tenés parcelado, los animales entran en invierno,
rotativamente, usan unas hectáreas en un tiempo, tu personal la cambia, ¿no? Entran, el animal come determinada cantidad de forraje, no lo sobrepastorea el lote, algo muy importante para el manejo forrajero, ¿no? Muchos productores hacen esto. Muchos productores hacen esto. Yo no digo que la mitad, pero mucho. Hay muchas experiencias, distintas escalas, distintos tipos de bosques. Claro, eso ya se puede considerar como una intervención en el monte. Ese es un manejo. Ya parcelarlo, tenerlo dividido, hacerle Uno pastoreos piensa rotativos. solamente en intervención como entrar a ralear o a cortar o a desmontar. Claro, para hacer esas picadas, para poder poner un alambre eléctrico, uno ya hace una poda y un raleo. Después ya, sembrar una pastura, no muchos lo hacen. Cada vez hay más consultas, sí. Recién charlábamos de que por qué en otras provincias está tan difundido esto de tener pastura bajo el monte. Y bueno, porque es más sencillo. Son bosques más sencillos, son bosques por ahí de 1 o 2 especies de árboles, mucho más fáciles de uno evaluar, qué saco, qué dejo, ¿no? Cómo lo manejo, cómo lo podo. Nuestros bosques también son más cerrados, porque bueno, tienen más diversidad, tienen más humedad, crece todo más. Muchos productores hacen tratamiento de poda y raleo, conozco, por ahí no se hacen de la manera adecuada. Por ejemplo, el otro día en una charla con productores me contaban que no todos hacen el corte con una herramienta manual y aplican el químico para evitar que rebrote. Entonces, si lo corto, rebrota peor. Claro. Entonces, para eso no lo corto. Entonces, no Es todo... mejor. Si no se cura, es mejor no cortarlo, ¿no? Claro, mejor no cortarlo. Por ahí preferiría anillarlo, que sencillamente con cortarle a la vuelta, uno le corta el flujo de savia y ya el árbol se muere, ¿no? Es más sencillo, se muere de pie, no molesta, después se cae. ¿Eso se puede hacer con todas las especies de Casi arbustado? todas. Uno puede anillar y sin necesidad de cortar, ¿no? El árbol queda en pie. La cosa es, hay que saber qué especies son las más fáciles de controlar, ¿no? No es lo mismo un garabato, que es bastante difícil controlar, incluso con químico, que otros. Recién hablamos de que es antieconómico volver todos los años a tratar en el mismo lugar. Si yo hago un tratamiento, un apodo, un raleo, me tiene que servir durante muchos años. Yo no tengo que poder volver. Una forma de no volver es dejar implantada una pastura, porque los arbustos vienen cuando el suelo queda descubierto, ¿no? Eso en un campo, un productor que muchos años seguimos en el oeste, el Gringo 6, ojalá me esté escuchando, nosotros trabajamos sobre chañar, ¿no? Que es el diablo mismo de manejar. Y en la mitad del terreno lo raleamos, ¿no? Lo raleamos con lo que tenía el productor, una barra estacuruzadora, y también lo hicimos con motosierra. El tratamiento propuesto por el productor y por el técnico. Y no volvió más el chañar, después del volteo y la aplicación del químico. No volvió más, probamos con chañares chicos, medianos, grandes. No volvió más porque Gerardo le implantó la pastura y evitaba que el arbusto vuelva, ¿no? La manera de evitar es que haya siempre alguna cobertura de pastura. Si eso lo queda descubierto, cualquier arbusto va a volver a salir, ¿no? El sobrepastoreo es un incentivo máximo para... El principal motivo por los cuales los bosques se cierran no es porque el monte, sino el sobrepastoreo. Sí. Esa es y ahí sí veo mucho desmanejo. Todos estos años de sequía, los 4 últimos años, los productores, Claro. muy acuciados por tener forraje, lo que habitualmente se pastoreaba y se dejaba algo remanente, se hacía fondo. Y bueno, y eso, sobre todo en primavera, que cuando se activan las yemas de los árboles, bueno, y ahí el incentivo por el cual los arbustos, sobre todo, son los primeros que aparecen, vengan. Claro. Antes de meternos de lleno en pasturas y en especies, retomar un poquito y consultarte a ver si lo entendí bien. Comparando con otras provincias, en nuestra provincia hay muy poca pastura en el monte. Uno agarra el Censo Nacional Agropecuario dentro del monte y fuera del monte. Y que son datos que uno puede creer o no, porque son datos parciales, no siempre el productor cuenta todo en un censista, pero en otras provincias con esos datos hay provincias que tienen 10 o 20 veces más superficie de pasturas implantada que el norte, los 4 departamentos del norte. 5 si agrego San Cristóbal, que es donde está el 70% de la ganadería de cría y recría en esta provincia. En Santa Fe
está buenísimo porque uno puede verlo como profesional. Yo cuando me tocó llegar acá a mis 40 años, me encontré realmente un desafío, se lo dije al director en ese momento, ojalá yo el día que yo me vaya pueda pasar del 1% de la superficie cultivable que tiene el norte de Santa Fe con cualquier tipo de pastura, no estamos hablando de pastura perenne, estamos hablando de alfalfa, sorgo, verdeo. Dentro y fuera del monte. Dentro y fuera del monte hay muy poco. ¿Cuántos productores tienen un lote con grama Rhodes? No son muchos. Bueno, tiene que ver también, no vamos a cortar la vena, tiene que ver también que esto con que el norte de Santa Fe, gracias a Dios, tiene muy buenos pastizales, ¿no? Y yo, como agrónomo, no te puedo decir, reemplazar un pastizal natural por una pastura si el pastizal natural tiene muy buena calidad. No tiene sentido gastar plata, ¿no? Las pasturas son para esas ocasiones, sectores del campo que uno quiera recuperar, quiera volver a entrar en producción, que la naturaleza tarda mucho en hacerlo y uno puede acelerar con una pastura, ¿no? Hablamos de lotes que fueron agrícolas y pasan a ser ganaderos. Hay mucho. Hablamos de espartillales, también. De pajonales que también cumplen una función porque son los que nos salvan en la sequía, pero por ahí son gran porción en el campo. Nosotros en la experimental Reconquista, por ejemplo, decidimos que un 30% de los pastizales sigan siendo pajonal de paja amarilla. ¿Por qué? Y bueno, porque en los años secos hace lo único que los 1000 kilos de materia seca de septiembre, octubre y noviembre los da el pajonal. Y ya lo sabemos. Entonces, no voy a reemplazar eso, una porción del campo que puedo tener eso, no lo voy a eliminar, lo voy a dejar y lo voy a manejar. Entonces, la pastura cumple la función de ser por ahí el pulmón, ¿no? En los años donde necesito más forraje, porque tengo sequía, o porque decido quedarme con la recría, ¿no? Las pasturas son muy importantes en la recría, ¿no? En el capital futuro del campo. Sí, esa decisión que tomó el INTA tiene que ver con una decisión empresarial, si se quiere, claro, que todos los que administran un campo lo deberían tener, y es una decisión que también tiene que estar alimentada por un asesoramiento de una persona que estudie, planifique y acompañe al productor en esta toma de decisiones. Y para lo que es el bosque, lo hablábamos también fuera del aire, es importante también este acompañamiento, que la ley o la implementación de la ley en la provincia de Santa Fe lo interpreta así, como digamos un acompañamiento de un técnico para el proyecto, para el plan de manejo. Eso, si querés comentar un poco, Germán, cómo es. Sí, bueno, el proceso. El millón y medio de hectáreas que tiene Santa Fe con bosque, uno para poder utilizar ese bosque, utilizar de manera para ganadería o para apicultura o para extraer un poste o para sacar leña, para autoconsumo, para lo que fuera, para carbón, uno debe presentar un plan de manejo. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice una ley nacional que vino un poco a frenar lo que estaba pasando en los 2000 de directamente cambiar el uso del suelo, ¿no? Y es que eso lo que provoca es pérdida de suelo, en el fondo, ¿no? Acá lo que se frenó con esa ley de bosque fue la degradación de suelos que estaba ocurriendo, no tanto en Santa Fe, porque, a ver, el desmonte en todo caso en Santa Fe ocurrió más en el centro de la provincia, relacionado a donde hoy hay alfalfa, ¿no? U otros cultivos. Eso ya fue en Santa Fe. Santa Fe, pero lo mismo, bueno, por lo que estaba pasando en Santiago del Estero, en Chaco, en Formosa, en Salta, que por ahí también sigue pasando de desmonte, esa ley vino a un poco... Eso, perdón, hago otro análisis también, traigo a colación, cuando hablamos de cambio climático hablamos de eso, ¿no? Lo que seguramente comentaba Marcela, contaba acá bienestar animal, y como hoy día tenemos mucho más de 10 días de eventos extremos en el norte de Santa Fe, tenemos 20, 30 días que los animales la pasan muy mal, tienen que ver con la pérdida de ambiente, ¿no? Y de bosque, tiene que ver con eso, el cambio climático. Entonces, esa ley que vino a frenar un poco esa situación nos da la oportunidad de manejarlo de una manera distinta el bosque, ¿no? Tener que amigarnos con él y para eso tener que, lo exige la ley, presentar un plan por medio de un profesional, sí o sí, es con el asesoramiento de un profesional. ¿Por qué? Porque no son ambientes fáciles de manejar. Nosotros entendemos que los productores se resisten, ¿no?
por ahí, por lo que vos decías, ¿no? A contratar un profesional, porque por ahí es caro. Pero digo yo, termina siendo económicamente factible. Un profesional nunca, si es buen profesional, nunca va a hacer perder plata. Al contrario, el productor sale ganando. Y el profesional debe asesorar cómo manejar ese bosque en 20 años, en 15 años, ¿no? Cómo ir haciendo las mejoras, cómo ir haciendo las picadas, qué pastura. No es lo mismo el Gatton Panic, la cantidad de sombra que necesita, que la grama Rhodes, ni que el mancebo. Son todos distintos, los pastos no son iguales. Entonces, para eso se necesita un profesional. Uh-huh. ¿Crees que se puede recuperar bosque a partir de esta ley y de todo lo que nos estás contando del manejo? Hay muchas consultas de productores que están implantando bosques. O sea, ya estamos recuperando. Sí, hay muchos productores que el otro día, hace 2 meses, en Tostado hubo una jornada de empresas que están pagando, como se paga fijación de carbono en otras partes del mundo. Una empresa nativa ofrecía la implantación gratuita al productor. El productor lo único que tenía es el cerramiento, y la implantación era a modo de cortinas en el campo. Uh-huh. Y fuimos a visitar un productor en Tostado que tiene lotes agrícolas, todas las cortinas con algarrobo, provisto por la empresa, plantados por la empresa, y el monitoreo posterior de eso, que es la fijación de carbono por el árbol, el crecimiento del árbol, ¿no? Que la empresa seguramente vende a alguien que está emitiendo carbono en otro lado. Uh-huh. Y ahí estaría la retribución que recibe la empresa esta. Bueno, los productores también, los productores que presentan el plan de manejo ante el Ministerio de Ambiente, es mínimo, pero tienen una compensación que se llama por servicios ambientales, uh-huh, por esto de el árbol capturando a carbono, ¿no? Y evitando el cambio climático. Uh-huh. Hablemos de pasturas, así que aprovechá hacerle la consulta, sí, como productor. Sí, no, de alguna manera fue uno de los temas por los cuales también lo consultamos a Germán Alchango para que nos acompañe en este programa, que tiene que ver con la promoción que está haciendo el INTA Reconquista, en conjunto con una semillera, que es el mancebo, el famoso porotillo para nosotros. Sí. Yo lo conozco como porotillo, fue toda la vida así, que en un momento nos peleábamos con el porotillo sí, como una maleza en la agricultura, una maleza bastante difícil de, sí, controlar cuando, sí, se ponía llovedor y bueno... era el diablo, como dijo del Chañar. Sí, era... sí, tal cual era el diablo, y que bueno, que los que tenemos... digamos, el privilegio de tenerlo de manera natural o nativa en el campo, estamos muy contentos porque realmente es una excelente forrajera, y hoy la tenemos disponible como semilla, gracias al trabajo de muchos años del Chango en nuestra experimental, en nuestra INTA. Y bueno, ahora nos va a contar un poco cómo fue ese proceso y qué ventajas tiene para quien decide implantarla en su establecimiento. En esto vuelvo al tema anterior de poner en valor lo que la naturaleza nos dio el norte de Santa Fe. Nunca vamos a terminar de conocer todo lo que tenemos. Eso conocer ni valorar. Ni valorar. Para valorar hay que conocer. Eso, uh-huh, los invito a leer. Pero bueno, hace más de 10 años la Universidad Nacional del Litoral, también la Universidad del Nordeste, en la Facultad en Corrientes, también trabajan con nativas. Ellos recuperan estas herbáceas nativas, los pastos nativos que nosotros tenemos, les hacen mejoramiento, les mejoran el tamaño, la calidad, la resistencia, y luego venden la patente a empresas, ¿no? Empresas, en este caso, empresas argentinas. La dificultad que tenemos en Argentina es que la producción de semilla, muchas de las semillas de las forrajeras importadas, que nosotros pagamos en dólares y es tan cara, tiene que ver porque Argentina es un pecado, ¿no? Muchas de las semillas se produce afuera, en Australia. La mayoría de las gramíneas megatérmicas, Gramarrodes, viene de afuera. Todavía nos falta, en lo tecnológico, todavía nos falta conocimientos, manejo,
más paquete tecnológico para eso. Bueno, nosotros tomamos un poco lo de mancebo a pedido de la empresa y de la universidad, porque, bueno, los productores estaban muy interesados por estas pasturas en evaluaciones iniciales, pero no había semilla. Entonces nos contratan la experiencia, ¿no?, de Pilati y equipo, ¿no? La marca Reconquista, digo esto con mucho orgullo, ¿no?, de saber cosechar cualquier cosa y diseñar cualquier cosa para cosechar. Bueno, cosechamos porotillo, como vos decís, que es el día domingo. Tuvo su comienzo en el desarrollo de la cosechadora. La tecnología, ni siquiera la cosechadora, la tecnología, el momento de cosecha, el secado de la vaina, el manejo, el cultivo para la producción de semillas, que es todo un arte, ¿no? No es lo mismo producir una alfalfa para semilla que una alfalfa para forraje. Bueno, es totalmente distinto, la densidad de planta, el momento de siembra. El momento de siembra, los herbicidas, no puede haber una planta de yuyo colorado en la hectárea, porque si no, no se puede cosechar. Imagínense los lotes en el norte de Santa Fe. Bueno, encontrar eso, manejar eso, quiero decir. Después, manejar la cosecha de un cultivo con muchísima humedad, ¿no? Porque el porotillo, el mancebo, tiene la misma humedad que una alfalfa. Es un cultivo con mucha humedad al momento de cosecha. Bueno, todo eso, hoy día, gracias a Dios, ya se lo devolvimos como tecnología a la empresa. La empresa pudo sembrar 200 hectáreas en la cuenca San Javier ya y vender mancebo en todo el país. Esta es la primera campaña, La segunda, pero la primera con buena cantidad de semilla. La anterior, la semilla voló porque no había mucha. Hoy día, con esas 200 hectáreas. A su vez, la empresa también se interesó está multiplicando en esa zona otras especies, una nueva cetaria que trae Australia. O sea, se va armando como una especie de zona productora de semillas. Claro. Que es darle más valor agregado a los cultivos, digamos. Como una cuenca, digamos. Sí, ojalá. Ojalá pudiéramos ser cuenca productora de semilla, de forrajera. Es nuestro objetivo, hemos trabajado en eso. Hemos concursado proyectos, trabajamos con limpieza, con esto de momentos. Hoy día tenemos una beca doctoral, una becaria doctoral que está investigando justamente todas las tecnologías que van desde evitar la apertura de vainas, los momentos óptimos, no solo para esa especie, sino estamos investigando en especies nuevas, leguminosas. A ver, en el mercado del mundo se va a hacer la leguminosa, porque las gramíneas tienen poca calidad, ¿no? Nos visitó hace poco un neozelandés que nos decían, bueno, esto era Argentina como Nueva Zelanda hace 20 años. El 80% del mercado eran gramíneas y hoy el 80% del mercado de Nueva Zelanda son leguminosas. ¿Por qué? Porque son las que tienen la calidad. Entonces, bueno. Me quedó pendiente preguntarte por el mancebo, por el porotillo. ¿El productor, una vez que lo siembra, puede después producir sus propias semillas? Más allá de que va a tener que renegar con todo esto que vos decías de la cosecha con humedad, etcétera, etcétera, pero ¿lo puede seguir multiplicando por sí mismo? No, porque, bueno, ahí está la propiedad intelectual, ¿no? Claro. La empresa, la dueña de la semilla, tiene la propiedad intelectual. Es una especie, hablando de este porotillo, bueno, es una especie anual, pero también es bianual, porque rebrota del pie. Y en los inviernos suaves nosotros lo hemos visto rebrotar como si fuera un cultivo ya instalado. Y también, como tiene altísima producción de semilla, como buena maleza también, tiene resiembra natural, ¿no? Claro. Tiene esto, ¿no? De que necesita la remoción de suelo para poder implantarse. Por ahí no es como el gatón-pani, que uno en el monte, el gatón-pani uno cae sobre el mantillo y nace. Mancebo tiene, como todo cultivo forrajero, la necesaria remoción de suelo, compactación, buena preparación de la cama de siembra. Y eso, bueno, el productor, una vez que la planta larga su semilla, porque a partir de febrero ya empieza a producir semilla y hasta junio, hasta la helada lo hace, así la planta sea pequeña. Bueno, tiene muy buena capacidad de resiembra y la empresa lo dice, bueno, ustedes me compran semilla a mí, que es anual, en el fondo ya de alguna manera bien manejado el cultivo lo tienen logrado. Claro. ¿Y para el monte qué tal es? Y tiene tolerancia a la sombra, así lo empezamos investigando en 2016 con la universidad. Tiene tolerancia. Tengo que visitar un productor de Avellaneda
que lo va a hacer ya en gran escala. El primero, lo tengo que ir a ver. ¿Lo va a hacer en el monte? Lo va a hacer en el monte. Me confirmó Luca de Medeagro que ahí está bien la gente de la cooperativa, perdón. Y de paso, digo quién vende, perdón que lo diga, pero es un chivo, pero es que está bueno el dato, disponible, está bueno. Está disponible en el mercado, digamos. Y La empresa es Peman. la empresa es Peman, la empresa de Córdoba, y bueno, y se comercializa en la zona. Eso. Y lo que quiero decir es, ¿cómo pasamos de pensar en pasturas gramíneas que se pasan rápido, que se encañen, que renegamos? Porque si la comemos encañada, la comemos con poca calidad, 5% de proteína bruta, pasamos de especies que tienen más del 20% de proteína bruta, que no se pasan, que toleran la sequía, porque algo que descubrimos en todos estos años que la estamos sembrando para semillas, que también le fuimos haciendo evaluación en los forrajeros, y era lo único verde que había en el verano. ¿Complicaciones con empastes en los animales? No, tiene. gracias a Dios lo hemos probado con vacas lecheras. ¿En cualquiera de su estadía? No, lo hemos probado a partir de 30 centímetros y rebrotes de 30 centímetros de altura. No hemos visto ni en terneros, ni en vacas lecheras, ni en novillos hemos visto. Lo cual es una mejora importante versus la alfalfa, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver por ahí con cómo la fibra que tiene buena cantidad de fibra, tiene muy buena proteína, tiene muy buena fibra también, entonces no todas las leguminosas son un efecto iguales. compensatorio, Sí. Claro. Y después me imagino que tendrá un plus si se la hace comer cuando ya tiene vaina y semilla. Solo ya la planta, ahí ya ahí puede perder calidad. Pierde calidad. Sí, ya una vez ya madura, si la planta ya está con muchas vainas, va perdiendo la calidad. Seguro. Lo que sí, que también ya tenemos datos, que funciona muy bien como silaje. Este año lo experimental, si Dios quiere, vamos a hacer ya una bolsa de silo, después si quieren les contamos cómo va el silaje de eso. Bueno. Incluso lo hemos hecho mezclado, 50% sorgo y 50% mancebo, y equilibra muy bien. No tenés que agregarle nada al silo para que ya te quede armado un alimento completo para un novillo, por ejemplo. Y se puede, creo que lo habíamos preguntado el otro día a los chicos, ¿se puede nificar también el mancebo? Tranquilamente, no pierde hoja, pierde un 10% de su peso, que es bastante poco si uno tiene que confeccionar un rollo. Tengo un caso de si no puedes con ellos, Únete. Claro, por supuesto. únete a ellos. Chango, y con respecto al pisoteo, ¿qué es lo que tienen medido en comparación con otras leguminosas? Resistencia, digamos. Hemos hecho altas cargas. Sí, en las 3 experiencias que tuvimos el año pasado, en Villocampo y 2 en La Sarita, han entrado 3, 4 equivalentes vaca por hectárea, y en carga instantánea altísimas cargas. Ajá. Es una planta que tiene raíz pivotante, una raíz principal, se quiebra, pero las mismas ramas, a partir de las ramas que quedan, vuelve a brotar. Tiene muy buena tolerancia al pisoteo, era un miedo que teníamos, ¿no? Ajá. Tiene buena tolerancia al pisoteo. Incluso hay, si ese pisoteo lo hacen en plantas pequeñas, puede haber muerte de plantas. Pero como el que lo conoce como maleza sabe que es una enredadera, compensa esos espacios vacíos creciendo y ocupando espacio y volviendo a crecer. O sea, no hay problema. Sí, es tremendamente trepadora. Invasiva. Sí, muy invasiva. Chango, y con respecto a la recomendación para por ahí suelos que vienen de agricultura o que vienen de pastizales naturales, sembrarlo solo, sembrarlo consociado, ¿qué es lo que puede funcionar mejor? Depende del suelo también, seguramente, depende del ambiente, si es encharcable o no, eso también va como pregunta también, qué resistencia o qué tolerancia tiene a lotes que son más encharcables. Tiene buena tolerancia al encharcamiento, eso es parte de cómo viene su genética, donde crece, que el norte de Santa Fe se inunda muy seguido en los lotes.
también a la sequía, parte de la alternancia que tenemos en el norte de Santa Fe, ya la sabemos, no tenemos que ni hablar de años de 500 milímetros y años de 1500, es así. Pero digamos, en lotes que, por ejemplo, uno no hace alfalfa por miedo al encharcamiento, con un porotillo anda bien. Y bueno, son lotes buenos, si se hace alfalfa, porque tiene... Lo bueno que también tolera bajo fósforo, solo de 4 de fósforo, así lo vende la empresa. Obviamente que si tiene 12 de fósforo funciona mucho mejor. Como toda leguminosa, con el fósforo explotan. Lo hemos empezado a usar intersembrado con sorgo, 2 líneas de sorgo, 2 líneas de mancebo, con sembrador de grano fino. Anda muy bien. Es práctico para sembrar porque la semilla es bastante grande. Con respecto a otras leguminosas, un poquito más grande, y peleteada es grandecita, no es tan chiquita. Digo que por ahí es una de las complicaciones en la siembra de pastura. Sí, lo hemos intersembrado con sorgo. No nos ha funcionado con gramarrode ni con pasturas que cierran mucho el tapiz. Porque cuando es pequeño compite mal. Y la gramínea siempre cierra. Entonces, para todos los productores que lo quieren intersembrar en un pastizal natural, y no lo recomendamos. Está muy de moda esto de... Los productores arman mezclas, con mezclas de muchas semillas, distintas especies, para ver qué anda. Y bueno, ahí mancebo no anda muy bien. ¿Por qué? Porque compite mal con las gramíneas que tienen guías o rizomas o tolones, compite mal. Entonces no gastemos semilla, más vale hagamos un cultivo puro y manejémoslo. O sea, como recomendación general, después depende de cada ambiente también, pero es pensándolo como cultivo implantado solo. O asociado a cultivos en línea como sorgo, como mijo anual. Ahora hay mijos anuales que se venden, con moa. Con moa. O con por ahí habría que probarlo con pasturas gramíneas, pero más erectas, como Setaria Narok o Gatón Panic, con baja densidad. Última pregunta, como para dejar abierto a futuras conversaciones. ¿Hay alguna otra especie que no esté tan avanzado, pero que se esté trabajando, digo, que haya pasado de ser enemigo a... Sí, otras leguminosas, por ejemplo, nativa, Aquinomene americana, brava. ¿Cuál? También la comercializa Paimán y es una maleza. ¿Tiene algún otro nombre más? Para agricultura, y no, porque no, son parte de estas nativas que siempre aparecen en años húmedos. Aquinomene aparece bastante. Hay varios productores que lo han hecho. Tiene menos tolerancia a la sequía que mancebo, por eso no está tan difundida. Se la vendió como la solución. No es tanto solución, no hay que venderlo así. Las pasturas todas tienen, como decía Augusto, un lugar, un momento, un tipo de suelo. También hay crotalaria, hay algunos paspalum, el paspalum notatum, el pasto horqueta, que es considerado de alguna manera maleza capaz para alguien. Hoy día en el país hay un cultivar que se vende, que viene de Uruguay, que es una pastura, es fabuloso como pastura. ¿No? La Universidad de Corrientes, esto que yo mencionaba, si Dios quiere este año va a inscribir un cultivar con una empresa estadounidense. O sea, vamos a disponer del pasto horqueta como semilla, ¿no? Como semilla. Y también esta misma Universidad del Nordeste ha mejorado otros paspalum y nativo, y hoy día tenemos cambá, paspalum nativo, que en otra situación, porque no es lo que uno quiere, son maleza. Y acá en este caso son excelentes forrajeras, ¿no? Muchísimas gracias, Chango, por esta visita. Gracias, Chango. Gracias a ustedes por Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves, Augusto. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Gracias, Alfredo. Hasta el jueves. Natural del monte vienen llegando, algún pariente lejano, algún amigo del campo.